والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Empezamos بإذن الله تعالى يا إخوان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. En el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único. Y que la paz y bendiciones de Allah sea sobre el mejor y más noble de todos los profetas y mensajeros de Allah, nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y sobre su familia y los sahaba, y sobre cada quien sigue el camino de ellos hasta el día del juicio. Amma ba'd, a lo que sigue, hayakum Allah y ikhwan, barakallahu fikum. Juan, acá está lloviendo, entonces puede ser que se oye, porque estoy en el estudio donde hay el techo, hay una ventana y se oye fuerte cuando cae la lluvia. Espero que sí me pueden oír, inshallah ta'ala. Si hay una dificultad en oírme, nomás me mandan un mensaje y a ver si lo veo, pues trato de levantar la voz un poco más. Alhamdulillah y Juan barakallahu fikum, regresamos a la clase de viernes sobre el estudio del libro Fadl al-Islam, la excelencia del Islam o la virtud del Islam, escrito por el Imam Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Y estamos estudiando este escrito y tratado con la explicación de nuestro Sheikh Salih bin Fawzan al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. En la última clase, ya Juan barakallahu fikum, estamos en el capítulo sobre lo que fue reportado en salir de la da'wa del Islam, de la práctica y el llamado al Islam, y mantenerse sobre ese da'wa o esa práctica del din al Islam y no salirse de ahí. Y terminamos la clase con solamente leer el hadith de Al-Harith al-Ash'ari, y lo vamos a leer otra vez y vamos a seguir con la explicación de Sheikh al-Fawzan hafidhahullah. El Imam Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah menciona este hadith y dice: An al-Harith al-Ash'ari radiyallahu anhu an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qal amurukum bi khamsin Allah amarani bihin as-sam'u wa ta'a wal jihad wal hijrah wal jama'a fa inna man khalafa al jama'a qayda shibrin faqad khala'a ribqat al islam min unuqihi illa an yarja wa man da'a bi da'wa al jahiliyya fa innahu من جثى جهنم. فقال رجل يا رسول الله وإن صلى وصام وقال صلى الله عليه وسلم وإن صلى وصام. نعم perdón, se menciona يعني وإن صلى وصام قال وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم مسلمين والمؤمنين عباد الله. رواه أحمد والترمذي وقال حسن صحيح. نعم, que Sheikh al-Islam Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah reportó y mencionó que narró al-Harith al-Ash'ari, que Allah esté complacido con él, que el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo:
les ordeno con 5 cosas que Allah me las ha ordenado a mí. Nam, as-samu wa ta'a, oír y obedecer el gobernante o la autoridad. Wal jihad, y la lucha por la causa de Allah. Wal hijra, y la migración de la tierra, dejando la tierra de incredulidad e irse a la tierra de al Islam. Wal jama'a, y el grupo guiado de los musulmanes, el grupo guiado. Por cierto, quien opone o se aleja del grupo guiado, una distancia de una mano abierta, se ha quitado la seguridad de al Islam, de su cuello, excepto aquel que regresa y quien llama con el llamado de la época de ignorancia. Por cierto, será de aquellos que están hincados, humillados en Jahannam, en el infierno. Entonces un hombre le preguntó al profeta sallallahu alaihi wasallam, mensajero de Allah, aunque ore y ayune, y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, aunque ore y ayune, llamen con el llamado de Allah, aquel que Allah subhanahu wa ta'ala los llamó musulmanes, creyentes, siervos de Allah. Y este hadith está reportado por el Imam Ahmed en su Musnad y Imam Tirmidhi en su Sunan. Y el Imam Tirmidhi dijo Hasan Sahih, que es un hadith aceptable y auténtico. Sheikh al-Fawzan, hafidhullah ta'ala, menciona sobre este hadith, ya Juan barakallahu fikum, y dice: هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال, que este hadith donde el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que los ordeno con 5, mencionó 5 cosas grandísimas en el din de al-Islam. La primera, as-samu wa ta'a li wali al-amr al-muslimin, oír y obedecer el gobernante de los musulmanes. Y eso es grandísimo porque el asunto no se rectifica excepto con oír y obedecer el gobernante de los musulmanes. No habrá orden si no se oye y obedece el gobernante de los musulmanes. Si abandonan oír y obedecer el gobernante de los musulmanes, hay caos. El Sheikh dice: los musulmanes no serán rectos. Dice: فالمسلمون لا يصلح أن يبقوا متفرقين مختلفين. No serán rectos si se quedan divididos y separados. ¿No? Es necesario que se junten, se unen, ¿no? Y no se pueden juntar ni unir excepto sobre el gobernante, el imam, la persona de autoridad en el pueblo. Y no hay autoridad, no hay poder excepto con, dice el Sheikh, con oír y obedecer el gobernante. No. Pero eso está sobre obediencia, sobre aquello que Allah ha ordenado, y no sobre aquello que Allah ha prohibido. No se unen ni se junten en obediencia a alguien en desobediencia a Allah subhanahu wa ta'ala. El profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo: la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati khaliq. Que no hay obediencia a la creación cuando es desobediencia al creador. Es un hadith sahih.
Entonces es obligatorio, dice el Sheikh, oír y obedecer el gobernante y la persona de autoridad. Y si no se hace eso, pues no, yani, se completa la unidad de los musulmanes. Y dice el Sheikh, Hafidhullah, dice: فالذي لا يسمع لولي الأمر ولا يطيع هذا ليس من الجماعة وهذا خرج من الجماعة ومن خرج من الجماعة قد خلع ربقة الإسلام من عنقه. هذا وعيد شديد. Dice el Sheikh de que aquel que no oye y no obedece el gobernante, ¿no?, o la persona de autoridad, esto no es o no forma parte del Jama'a, el grupo guiado, ¿no?, pero ha salido por sus acciones y creencias, ha salido del Jama'a, del grupo guiado. Ya no es guiado, es desviado. Y quien sale del grupo guiado, quien sale del Jama'a, se ha quitado Ribqat al-Islam en unaqih. Ribqa aquí es lo que mencioné en la otra clase, o la clase pasada, que Ribqa es lo que ponen alrededor de los ganados, como los borregos o los, digamos, cabres o lo que sea, hasta los caballos, hasta los que ponen alrededor del cuello para dirigirlo o para que no se desvíe y se vaya y se pierde, ¿no? Entonces, igualmente da este ejemplo el profeta sallallahu alaihi wasallam, que quien sale del Jama'a, ¿no?, es decir, ¿qué quiere decir salir del Jama'a? Que se desvíe, ya sea en dicho o creencia o acción, que opone el Corán y la Sunna y el entendimiento y práctica de los Sahaba, porque los Sahaba son el Jama'a. De origen, el Jama'a son los Sahaba. Y todos después del Sahaba siguen los Sahaba. Y quien sigue los Sahaba son el Jama'a. Si nosotros seguimos los Sahaba, pues somos del Jama'a. Si oponemos los Sahaba, si nos desviamos del camino de los Sahaba y de la práctica de los Sahaba y la creencia de los Sahaba y el entendimiento de la religión de los Sahaba, pues hemos salido del Jama'a. Y quien sale del Jama'a, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, se ha quitado a Ribqa, ese lazo o esa seguridad del Islam de su cuello. Es decir, y por eso se desvía, porque se ha quitado eso de su cuello, ¿no? Y dice el Sheikh, este es pues esto es algo serio, pesado, fuerte. Dice, este no es un asunto ligero. Dice, quien se aleja de los musulmanes, quien opone y se desvía del camino de los musulmanes, del grupo guiado, con su esfuerzo y su opinión y sus posturas, فلا بد من الاجتماع من أجل أن تتوحد الكلمة المسلمين. Es completamente necesario que se junte, que se une, con, dice el Sheikh aquí, Kalimat al-Muslimin es la palabra o la postura o la creencia de los musulmanes, es decir, los musulmanes bien guiados. وتتم مصالحهم ويقوم أمرهم, que debe de pues cumplir con el asunto de ellos y debe ayudarlos en rectificar sus asuntos, ¿no? Rectificar el asunto de él también. No, el Sheikh dice, el segundo asunto es el jihad fi sabilillah, es la lucha por la causa de Allah subhanahu wa ta'ala para hacer la palabra de Allah la más alta, la más elevada. Dice el Sheikh que Allah subhanahu wa ta'ala primeramente nos ha obligado con da'wah, el llamado al Islam. Llamar los kuffar y los mushrikin, los incrédulos y los politeístas al Islam, ¿no? Y eso es porque esto es el din de Allah subhanahu wa ta'ala. Y quien opone esto o abandona esto, pues esto es falso.
y no es de la metodología del Islam. فلا بد من دعوة إلى هذا الدين, dice el Sheikh. Es completamente necesario hacer un llamado a este din. ثم من استجاب وقبل دعوة فالحمد لله. Y quien después de eso responde y acepta la da'wa al Islam, la da'wa del Islam, pues alhamdulillah, alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala. Y quien rechaza, pues hay que luchar en contra aquellos que rechazan al tawhid y siguen con su shirk y su kufr. Pero hay diferentes maneras en cómo luchar, ya Juan Barakallahu Fikum. El Sheikh va a explicar. Primeramente, dice el Sheikh, وهو القتال, es luchar, para hacer la palabra de Allah, la más elevada, la más subida, la más alta, y borrar el shirk de cada lugar de la tierra posible. Allah subhanahu wa ta'ala dice, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Y lucha contra ellos hasta que no hay fitna. Hasta que no hay fitna. Aquí los que explican el Corán, aquí fitna es el shirk o el kufr. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Y que toda la adoración y todo el din sea solamente para Allah subhanahu wa ta'ala. El Sheikh dice, entonces es necesario de que entonces dice el Sheikh, no puede ser que parte de la religión es para Allah y parte es para otro en vez de Allah. Y eso es porque Allah subhanahu wa ta'ala es el Khaliq, el Raziq, el Muhyi, el Mumit, el Mudabbir. Él es el creador, el sustentador, el que da la vida, el que da la muerte y que maneja los asuntos del universo. Él es el que merece toda la adoración. No hay din, dice el Sheikh aquí, وَلَا دِينَ إِلَّا دِينَ اللَّهِ. No hay din excepto el din de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dijo, أَفَغَيَّرَ دِينَ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, ¿acaso quieren a otro din en vez del din de Allah? Y este din es aslam, es el más ¿cómo se dice? Dice el Sheikh aquí inqad, y él es aslam aquí es lo más lo que es más rendido, lo que es más sometido, es decir, a Allah subhanahu wa ta'ala. Man fi samawati wal ard, wallahu aslam man fi samawati wal ard. Y para él, Allah es aquel que se ha sometido, el que más se ha rendido de la gente de los cielos y la tierra, taw'an wa karhan, ya sea por su voluntad o no. Entonces dice el Sheikh, toda la creación, todas las criaturas, dice el Sheikh, de la creación están sometidos a él, ya sea por su voluntad, la voluntad de ellos, o por seguir la shar o la sharia de Allah y obedecer los profetas y mensajeros de Allah. Pues ellos son los musulmanes y los creyentes en todos tiempos y todos lugares, o sin su voluntad, es decir, forzosamente están sometidos y rendidos. ¿Qué quiere decir esto? Es al mando de Allah, su decreto, su juicio. El decreto de Allah y su juicio cae sobre los kufar, los incrédulos, y los musulmanes, los creyentes. Dice Allah subhanahu wa ta'ala que el siervo kafir está rendido y sometido
a Allah en esta manera, aunque no le guste, que seas por su voluntad o no. ¿No? Entonces todo el din es para Allah subhanahu wa ta'ala, dice el Sheikh. Y aquí en veces cuando se menciona din, es la práctica de adoración. La práctica de adoración es solamente para Allah subhanahu wa ta'ala. Y dice el Sheikh, por eso dice, wala din siwa. Y no hay otro din o práctica de adoración en vez de esto. Y Allah subhanahu wa ta'ala no acepta otro din de nadie en el día del juicio. Y por eso, siempre y cuando está este din, Allah no acepta ninguna otra din. ¿No? فلا بد من الجهاد لتوحيد العبادة لله عز وجل التي خلق الله الخلق من أجله. Dice el Sheikh, entonces es completamente necesario luchar para establecer el tawhid, el ibadah, el monoteísmo de adoración para Allah subhanahu wa ta'ala, aquella adoración cual Allah subhanahu wa ta'ala ha creado la creación con ese propósito, o por ese propósito, o con ese propósito de adorar a Allah subhanahu wa ta'ala solo y único. ¿No? وَأَرْسَلَ الرُّسُلَ لِبَيَانِهَا, y envió los mensajeros para aclarar esta adoración. ¿No? وَأَمَرَ الْعِبَادِ بِهَا, y ha ordenado sus siervos con ella, es decir, con la adoración, que sea solamente para Allah subhanahu wa ta'ala. Dice el Sheikh, wal jihad fi sabilillah huwa al qital. Y el jihad de su origen, el jihad o la lucha por la causa de Allah es luchar y combatir, es decir, combatir los politeístas si niegan aceptar el din del Islam. Pues entonces el jihad es obligatorio sobre los musulmanes en cómo puedan, en la capacidad y poder que tienen, dependiendo de eso. Esa es una condición, menciona el Sheikh. Allah subhanahu wa ta'ala dice, kutiba alaykumul qital wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. ¿No? Que Allah menciona la lucha o el combate fue prescrito sobre ustedes y es algo que a ustedes no les gusta, pero quizás algo que no les gusta es algo bueno para ustedes, y quizás algo que ustedes aman pues es algo malo para ustedes. No, ese es en Surat al-Baqarah. Esa es una aya y una aya bien importante, Juan. Y por eso siempre hay que regresar a la guía de Allah subhanahu wa ta'ala y someternos a su guía. Así como Allah subhanahu wa ta'ala dice, quizás algo que odias es bueno para ti. Algo que no te gusta es algo bueno para ti. Puede ser que simplemente no lo sabes. Y algo que te gusta es algo malo para ti. ¿Y cuántos ejemplos hay en esta dunya, y específicamente en esta vida moderna, que podemos aplicar esto en muchísimas cosas con la gente y con los musulmanes y los incrédulos? No. Entonces, el jihad, dice el Sheikh aquí, es una obligación acorde de la capacidad de los musulmanes. No. Si los musulmanes tienen fuerza y la capacidad, ¿no? Y tienen un ejército, tienen fuerza, tienen armas, tienen recursos para combatir los incrédulos y los politeístas, pues entonces es una obligación sobre ellos hacerlo para establecer el tawhid y borrar el shirk. ولا بد من جهود الجهاد يعني وجود الجهاد, y es necesario la presencia de esa lucha, la presencia
de esa lucha, pues es, yani, puede ser fard al-kifaya o fard al-ain. Yani, fard al-kifaya es decir que es una obligación sobre una parte o una cantidad de los musulmanes. Y si esa cantidad cumple con esa obligación, pues el resto de los musulmanes no caen en pecado o error por no hacerlo, ¿no? Pero fard al-ain es que cada uno de los musulmanes tiene que cumplir con esa obligación, ¿no? Entonces, generalmente jihad es fard al-kifaya, que si un grupo de ellos pueden con esa responsabilidad, es suficiente. Igual como por ejemplo da'wah. Ad-da'wah fard al-kifaya, no es fard al-ain. Hay gente desviada como los tablighis o ikhwan o varios otros que dicen ad-da'wah fard al-ain, que da'wah es obligatorio sobre cada musulmán. Eso no es cierto. Y por eso ponen gente ignorante enfrente de las masas o enfrente de la gran cantidad de gente en las mezquitas, en las conferencias, en las redes sociales, haciendo videos, canales de televisión, radio, lo que sea. Y gente sin estudio, sin conocimiento, que habla, pensando, o ellos diciendo que ad-da'wah es obligatorio sobre cada musulmán. Y eso no es cierto. Es fard al-kifaya. Es una obligación solamente por un grupo de los musulmanes. Y esos musulmanes son la gente de conocimiento. Now, entonces dice el Sheikh, menciona aquí lo que mencionamos, que si ese grupo cumple con esa obligación, pues el resto de los musulmanes no caen en pecado. Pero si ellos quieren ayudar en eso, en esa obligación, pues son actos de adoración. Now, pero si nadie cumple con esa obligación o no hay suficiente para cumplir con esa obligación, entonces el resto de la umma que no cumple con eso son pecadores, ¿no? Y esto, claro, está basado a las condiciones que mencionamos, que si el pueblo tiene los recursos, tiene el poder, tiene la fuerza y tiene todo lo que necesita para defenderse o para, hacer esa lucha, ¿no? Entonces dice el Sheikh, la lucha, el jihad es fard al-kifaya. Entonces no es obligatorio sobre cada musulmán, pero sí es obligatorio sobre una gran parte de los musulmanes para cumplir con esa obligación, y si no se cumple, pues el resto cae en pecado. El profeta sallallahu alaihi wasallam se quedó en Mecca, está reportado que se quedó por 13 años solamente haciendo da'wah, porque nunca fue ordenado o mandado con el jihad. Y los musulmanes, dice el Sheikh, estaban débiles y no tenían ese poder o fuerza o recursos para cumplir con esta obligación, entonces no fue obligado sobre ellos. Pero cuando hicieron la migración a Medina, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam migró a Medina y recibió el apoyo de los Ansar y aquellos que ayudaron las otras tribus y grupos de los musulmanes afuera de Medina, que también llegaron para ayudar al profeta sallallahu alaihi wasallam, y se estableció una fuerza, un estado, una autoridad, pues entonces es cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam tuvo esa ¿cómo se dice? Pudo cumplir con esa obligación y fue ordenado con luchar contra el shirk y el kufr. No. La tercera obligación que se menciona en este hadith es la hijra. Es la migración dice el Sheikh, primeramente la palabra hijra, dice el Sheikh, el hijra llega de la palabra al-hajr. Y esta palabra al-hajr quiere decir abandonar, es decir, dejar completamente, alejarse completamente, abandonar. Así como Allah subhanahu wa ta'ala dice
وَرُجْزَ فَهْجُرْ. ¿No? Y a los ídolos, yani, abandónalos. ¿No? Aquí el rijz es los ídolos, ¿no? Los asnam. Y el hajr, cuando dice fahjur, yani abandona. Los ídolos, abandónalos. ¿No? Entonces la palabra hajr significa abandonar. Pero en la Sharia su significado es abandonar la tierra de incredulidad a irse a la tierra del Islam por guardar y proteger su din. Entonces el musulmán no se queda con los incrédulos, dice el Sheikh, cuando él puede hacer la migración a las tierras de los musulmanes. Dice el Sheikh, y si es que se queda entre los incrédulos, pues eso lo afecta. Y esto lo vemos muchísimo, hasta la gente que vive entre los incrédulos no ve ese influye. Hay unos que sí lo ven y hay otros que no. ¿Qué tiene estar aquí? Estamos bien, o sea, nadie nos obliga con nadie, estamos bien, nadie nos oprimen, o sea, qué bien, pero piensan como ellos, hacen como ellos, hablan como ellos, se visten como ellos, o sea, no avanzan en su religión muchas veces porque tienen ese influye de ellos, hasta votan por ellos, van a las elecciones y votan por ellos, en su sistema de kufr, ¿no? Entonces el Sheikh dice, y eso es porque el influye de los kufar es fuerte en su tierra, o puede ser que pueden en unos lugares de los países de los incrédulos pueden prohibir algunas cosas de la religión, hasta adoración a Allah subhanahu wa ta'ala, y hasta pueden obligar algo de kufr, ¿no? Algo de kufr. Entonces es completamente necesario hacer hijra de ese lugar acorde de la capacidad y recursos, poder, fuerza, salud, todo lo que el musulmán tiene. Si Allah subhanahu wa ta'ala le ha dado esas grandes bendiciones de salud, de fuerza, poder, recursos, mente sana, din recta, o el din o la religión recta que tiene, pues debe hacer todo lo posible para salir de esa situación. Now, Allah subhanahu wa ta'ala ha prometido a aquellos que no hacen hijra, que no hacen la hijra, que no migran para la tierra de los musulmanes, no abandonan las tierras de los kufar, y ellos tienen la capacidad, dice el Shaykh, وَهُمْ يَقْدَرُونَ عَلَى hijra. Ellos pueden hacer la hijra, es decir, tienen la fuerza, tienen los recursos, tienen todo para hacerlo, pero no quieren salir de allí. Allah subhanahu wa ta'ala les dice que les manda un castigo. Allah subhanahu wa ta'ala dice, إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمَ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ. Aquellos quienes los ángeles han tomado sus almas y se han oprimido a sí mismos. قَالُوا فِيمَا كُنْتُمْ. Los ángeles les dicen, ¿en qué estaban? ¿Qué hacían? ¿En qué estaban? Y ellos responden, كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ. Fuimos débiles en la tierra. قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعًا فَتُهَاجِرُوا فِيهَا. Y los ángeles responden, ¿acaso no la tierra de Allah es amplia y grande para que emigres en ella? ¿No? Y el Sheikh aquí dice, es decir, ustedes fueron débiles en la tierra, no podían migrar, o dice, no podían enseñar su religión, no podían mostrar su religión, ¿no?
¿Por qué no se fueron de ahí? Si estaban débiles en esa tierra porque estaban dentro de o entre los incrédulos, o en una tierra de los incrédulos y de incredulidad, y por eso son débiles, pues entonces, ¿por qué no se fueron de ahí? ¿No? A la tierra donde pueden ser fuertes y pueden practicar su religión. Y Allah subhanahu wa ta'ala termina y dice: فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ. Es aquellos, esos, su morada será el infierno. وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Y qué mal fin y lugar es eso. إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ. Excepto aquellos que fueron débiles, ya ni de los hombres, mujeres y niños, de la gente débiles, que no tenían la fuerza o la habilidad. لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون السبيل. No tenían los recursos y no tenían ningún modo o camino para irse. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. Aquellos, quizás Allah subhanahu wa ta'ala los perdonará o van a recibir el perdón de Allah subhanahu wa ta'ala. وكان الله عفوا غفورا. Allah subhanahu wa ta'ala es el que perdona. نعم. وكان يحاجر في سبيل الله ومن يحاجر في سبيل الله يجد في الأرض. Quien sí migra, hace esa migración por la causa de Allah, encuentra en la tierra muragaman kathiran wasi'a. Encontrará la tierra amplia, grande, muchos lugares para irse y refugio. ¿No? Y dice el Sheikh aquí, en vez de ser débiles o ser oprimidos o estar humillados en un lugar por los incrédulos, se van de ahí buscando en la tierra de Allah, que es grande y amplia, ¿no? En vez de quedarse ahí. Y Allah subhanahu wa ta'ala dice: وَمَنْ يَخْرَجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Y quien sale de su casa para migrar a Allah y su mensajero, es decir, a la tierra del Islam, ¿no? Obedeciendo a Allah y su mensajero, y en ese camino encuentra la muerte, pues Allah subhanahu wa ta'ala lo va a recompensar por su esfuerzo, y Allah subhanahu wa ta'ala perdona y es misericordioso, clemente. No. El Sheikh dice, entonces si la persona muere en el camino, Allah subhanahu wa ta'ala escribe para él como que hizo la hijra y recibe esa gran recompensa. Sabemos que la hijra, y Juan, es uno de los actos de adoración grandísimos que mencionamos, que borra todos los pecados, todos, grandes y pequeños, ¿no? Grandes y pequeños, borra todos los pecados, te rebaja todos los pecados a cero, como si fuiste nacido de nuevo, ¿no? Así como cuando entras en el din del Islam, tomas tu shahada, estás a cero. Igual cuando haces el hajj, ¿no? Cuando haces el hajj, ese es el segundo acto, o sea, la shahada, el hajj, la hijra y el jihad fi sabilillah. Si mueres mártir, Allah te acepta como mártir, y mueres luchando por la causa de Allah para hacer la palabra de Allah la más alta y suprema, pues si Allah acepta de ti eso y eres mártir, también Allah borra todos tus pecados. No, esos 4 actos grandísimos que borran todos los pecados, grandes o pequeños. No. Entonces dice el Sheikh: وَهَذَا فَضْلُ الْعَظِيمِ. Y esa es una grandísima favor de Allah subhanahu wa ta'ala. Now,
dice el Sheikh, y algo que se ve en los textos de Juan Barakallahu Fikum es que el hijra siempre se menciona junto con el jihad. Es como son como un par, que la hijra siempre se menciona como el jihad. Por ejemplo, Allah subhanahu wa ta'ala dice: alladhina amanu wa hajaru wa jahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. ¿No? Aquellos que creen, o sea, tienen imán y hacen la migración, o sea, hacen la migración de la tierra incrédula a la tierra del Islam. وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ, y luchan con su riqueza y sus almas por la causa de Allah. Entonces aquí se mencionó tres cosas: quien tiene imán, quien hace la hijra y quien hace jihad fi sabilillah, con sus riquezas y con sus cuerpos. No, entonces dice el Sheikh, la hijra es la par de, o la pareja de al jihad fi sabilillah, que siempre se menciona junto, y eso es una grande bendición y favor de Allah subhanahu wa ta'ala. La cuarta cosa que se menciona en este hadith es el jama'a, que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos ordenó con el jama'a. En otro hadith dice: alaykum bil jama'a, sobre ustedes es aferrarse al jama'a, ¿no? Entonces, ¿qué es el jama'a? Ya Juan mencionamos mucho en las clases el jama'a, como dijo Abdullah ibn Mas'ud, explicando esto, que es uno de los sabios grandísimos de los sahaba. Abdullah ibn Mas'ud dijo que el jama'a que este grupo, o el jama'a, este grupo es ma wafaqa al-haq wa in kunta wahdak, quien está sobre la verdad o está acorde de la verdad, es decir, él está de acuerdo y acorde la verdad en sus dichos, acciones y creencias. ¿No? Cuando él está acorde de la verdad en esa manera, él es parte del jama'a, aunque él esté solo en un lugar. Puede ser que hay un hermano que sigue la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam en creencia, dicho y acción, pero él vive en un pueblo donde es el único musulmán. En ese pueblo, él es el jama'a, ¿no? Él es el jama'a en ese pueblo específico, pero generalmente él es parte de al jama'a, la gente del grupo guiado, ¿no? Entonces, aquí el Sheikh dice: al jama'a hiya an talzam al jama'a al muslimin, que aquí el profeta sallallahu alaihi wasallam nos ordenó aferrarnos al grupo de los musulmanes, el grupo bien guiado de los musulmanes, y no alejarnos de ellos, no alejarnos de la gente guiada, de la gente de la sunna, la gente de tawhid, la gente de iman, la gente del camino de los salaf. No nos alejamos de ellos. Y dice el Sheikh, y eso es porque esta jama'a es una usma, o es una protección, ¿no? Tú en esta jama'a, cuando estás con esta jama'a, estás fuerte y es una protección para ti. Pero si te alejas de esa jama'a, pues entonces eres débil y es un peligro para ti y para tu din, ¿no? Entonces debes estar con el jama'at al-muslimin wa imamahum, y debes estar debes aferrarte a ese grupo guiado de los musulmanes y el líder de ellos, ya sea el imam o el sabio que es líder de ellos, ¿no? Y no alejarse de esa jama'a, y no alejarse de esa jama'a. Pero quien sale del jama'a, quien se desvía del jama'a, o quien sale de esa orden del profeta sallallahu alaihi wasallam de oír y obedecer el líder, el gobernante, entonces se ha quitado se ha quitado esa guía o esa protección de su cuello, la protección del Islam de su cuello.
o la guía del Islam de su cuello. Así como se menciona en el hadith. Y el Sheikh dice, hay otro hadith reportado igualmente en Bukhari y Muslim, dice el Sheikh: Man faraqa al-jama'a shibran famata famaytatu jahiliya. Yani, quien se aleja del grupo guiado una distancia de una mano y muere, entonces su muerte es la muerte de la época de ignorancia. Entonces es obligatorio, dice el Sheikh, sobre el musulmán estar con esa jama'a, ese grupo bien guiado de los musulmanes, y no alejarse de ellos. Estar con ellos, o sea, en presencia, con tu cuerpo, y estar con ellos en tu din, en dicho, en acción, en creencia, en metodología. Estar con ellos sobre esto, en las posturas de la gente guiada, la gente de la sunnah, la gente del jama'a, la gente del hadith, la gente del tawhid. Esta es el jama'a. Pero, dice el Sheikh, pero si estás con ellos presencialmente, si estás con ellos, o sea, con tu cuerpo, pero los opones en tus opiniones, posturas, acciones, dichos, creencia, metodología, si los opones, pues entonces ya ni te has desviado, aunque estés entre ellos, parado entre ellos. No estás con ellos. ¿No? Dice el Sheikh, esto no es permitido. Esto no es permitido. No. Y esto es como ser de aquellos que son hipócritas, fingiendo que son musulmanes, pero no son. Igualmente, ellos van a la mezquita de la gente bien guiada, la gente de la sunnah, la gente de salafía, y después se van nomás para, no sé, comer o estar con ellos, platicar o causar fitna o algo así. En su corazón oponen la verdad, pero sus cuerpos están entre ellos, la gente de la sunnah. Subhanallah. Dice el Sheikh, y peor que eso es subir armas o tomar armas contra los musulmanes. Dice el Sheikh, si toma armas contra los musulmanes, pues esto es un invalidante de su, ¿cómo se dice? De su bay'a, de su lealtad hacia ellos. ¿No? Ha salido del grupo guiado de los musulmanes, ¿no? Y se ha convertido a un khariji de los Khawarij. Pero son los Khawarij, son los musulmanes que hacen combate físico con armas contra los gobernantes musulmanes y contra los musulmanes comunes, ¿no? ¿No? Entonces es quien encuentra a los Khawarij, es obligatorio pelear contra ellos y combatirlos y pararlos, ¿no? En cualquier forma posible. Si es más fácil pararlos en no dejarlos hablar o arrestarlos o algo, pues cuando son débiles ellos o son pocos, pues eso es lo que se tiene que hacer, arrestarlos. Si son muchísimos y toman armas contra los musulmanes, pues entonces es obligatorio combatirlos y pararlos completamente, y la da'wah de ellos. No. El Sheikh dice فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَ, lo que dijo en el hadith el profeta sallallahu alaihi wasallam, quien se aleja del jama'a, ¿no? Quien se aleja del jama'a a una distancia de una mano abierta, pues se ha quitado esa protección o guía del Islam de su cuello, excepto aquel que regresa. Dice el Sheikh, el que regresa, es decir, el que se arrepiente a Allah, ¿no? Y abandona ese desvío. Entonces, esto es una oportunidad para aquel que ha caído en un error
aquel que ha caído en ignorancia, aquel que ha caído en desvío, a regresar a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah le da esa oportunidad de regresar de ese desvío, aunque fuera una persona que llamaba a ese desvío o practicaba ese desvío y estaba en contra el jama'a, el grupo guiado de los musulmanes. Allah subhanahu wa ta'ala le ha dado una oportunidad a regresar, a arrepentirse, a regresar a Allah subhanahu wa ta'ala arrepentido y abandonar ese desvío. Y quien dice el Sheikh, وَمَنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ, y quien se arrepiente, Allah subhanahu wa ta'ala acepta su arrepentimiento. Now, vemos aquí que ya estamos llegando a la hora de Juan Barakallahu Fikum. Nos faltan unos minutos aquí y terminar la explicación de este hadith del Sheikh. Todavía queda como unas 4 páginas, así como casi 4 páginas. Así que vamos a parar aquí y en la siguiente clase terminamos la explicación de Sheikh Saleh Al-Fawzan de este hadith y la siguiente narración que menciona Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah y su explicación. Bi'idhnillahi ta'ala. Barakallahu fikum. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Si hay unas preguntas o algo, Juan, barakallahu fikum, en que puedo ayudar, haré lo posible. Wallahu ta'ala alam. La quinta cosa que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos ha ordenado en este hadith es su dicho: وَمَنْ دَعَى بِدَعْوَ جَاهِلِيَّةٍ فَإِنَّهُ مِنْ حُطَّ جَهَنَّمَ. ¿No? Y quien llama con el llamado de la época de ignorancia, pues él será de aquellos que estarán hincados o sobre sus rodillas, humillados en el infierno. Nam, esa es la quinta cosa que nos obligó, que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, que Allah le obligó a él con 5 y por eso nos obliga con 5. Y esta es la quinta obligación. Y el Sheikh aquí sigue con esa explicación por unas 4 páginas casi. Nam, así que vamos a guardar eso para la próxima clase con el siguiente hadith que menciona Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah. Now, pregunta: ¿qué es mejor? ¿Tratar de enseñar a otros nuestra religión o hacer buenas obras por Allah? Pues enseñar la religión es de las más grandes obras buenas que uno puede hacer. Es una de las más grandes yani, ta'lim al-din, o enseñar el din, o hacer da'wah, o tratar de guiar la gente sobre la legislación de Allah subhanahu wa ta'ala. Pues ese es el trabajo de los profetas y mensajeros de Allah. Fue la obra de todos los profetas y mensajeros de Allah. Entonces es una obra noble y grandísima. Entonces, si la persona tiene conocimiento para hacer eso, pues entonces sí, es algo mejor que las oraciones o el ayuno voluntarios. Los ayunos voluntarios o las oraciones voluntarias, enseñar a la gente el din es mejor que esas otras obras. Ya lo sabe mejor.
Pero estamos diciendo la gente, o sea, enseñar el din, ta'lim al-din o da'wah, tiene sus condiciones, y una de las condiciones más grandes es conocimiento. La persona debe tener conocimiento, que logró conocimiento. Tener conocimiento no quiere decir que ha leído varios libros. No, pero obtener conocimiento es el estudio intenso por una gran cantidad de tiempo con los sabios, ¿no? Y eso es necesario, ¿no? Si estamos hablando enseñar formalmente la gente, ya sea en las mezquitas o en las escuelas e institutos, o dar charlas y clases sobre los medios modernos que hay. También la persona necesita conocimiento. Hay gente que da charlas en las escuelas o en las mezquitas o conferencias o en videollamadas o en charlas sobre el internet y no han estudiado en ningún lugar, no formal o informal. No han estudiado, nomás han leído unos pocos libros y ya piensan que ya pueden ser alumnos de conocimiento que enseñan a la gente, y eso no es cierto. Puede ser que puedes guiar y llamar y hacer da'wah a familia, a parientes, a vecinos, a compañeros del trabajo, gente que conozcas en la calle. Puede ser que puedes hablar del Islam, lo que es el mensaje del Islam, la belleza del Islam. Pero formalmente dar una clase o dar conferencias o dar charlas a la comunidad, pues eso requiere conocimiento. No. Wallahu a'lam. ¿Qué pasará con los animales en el día del juicio? ¿Tendrán un juicio también? Allah subhanahu wa ta'ala menciona que, o el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó que los animales tendrán su día de justicia contra los otros animales que les hicieron una injusticia. Y Allah les va a dar la habilidad o la oportunidad de su justicia, como venganza o algo así, ¿no? Y después, antes de que los animales, antes de que los siervos de Allah entran en sus moderas o sus lugares, o sea, del paraíso o el infierno, Allah subhanahu wa ta'ala va a hacer a todos los animales como polvo, dice el hadith, como polvo. No, entonces ellos no tendrán ni castigo ni recompensa en el paraíso ni en el infierno, pero sí tendrán esa oportunidad de recibir su justicia en el día del juicio, en esa manera. Como menciona en el hadith el profeta sallallahu alaihi wasallam, el animal mucho más grande que oprimió el animal más chiquito, o sea, de su raza, como un mono grande, muy grande, le pega a un mono bien chiquito, o algo así, un cordero y borrego, por ejemplo, ¿no? El fuerte que domina el pequeño sin ninguna razón. No estamos hablando de los animales que cazan para comer y sobrevivir, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de oprimir o mostrar una injusticia. Entre ellos, Allah les va a dar la justicia en ese día. Allahu a'lam. Aunque las personas no muestran interés para emprender, pues, el trabajo de los profetas y mensajeros de Allah nunca terminó. Y hubo naciones, como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, que había profetas que solo unos pocos lo siguieron y respondieron a su da'wah. Y va a llegar profetas donde solo pocos lo siguen, y va a llegar profetas que nadie lo siguió. Nadie lo siguió. Nadie
No, nadie de su familia, nadie de su pueblo, nadie afuera de su pueblo, nadie lo siguió. Va a llegar solo, completamente solo. Pero ese profeta no dejó de predicar, no dejó de llamar al din de Allah, no dejó. Entonces, no se trata, como vemos, hay predicadores ignorantes que hablan mucho y tienen conferencias donde hay 100 personas, 200 personas, hasta hay conferencias en inglés o en árabe que llegan miles de personas, ¿no? Para las conferencias. Y piensan que eso es porque esa persona es, puede ser que es un sabio bien conocido, un sabio de la sunna bien conocido, y muchos alumnos de conocimiento llegan para ver el sheikh. Eso pues está bien, pero hay gente desviada que tiene muchísima gente que los sigue. Y hay gente de la sunna que tienen pocos. Hay gente de la sunna que sus charlas o sus conferencias son pocos. Máximo llega a 40 o 50, máximo. Cuando las conferencias de ellos llegan a 100 o 200 o 300, 500, 1000. Y es un show, todo un show. Pero no hay nada de sunnah, no hay nada de tawhid, no hay nada de imán, no hay nada de aqida, no hay nada de salafía o manhaj salafi, no hay nada de eso. No mencionan los sabios, no mencionan los ulama, no mencionan los imams de la sunnah. Nomás, si escuchan esta gente desviada, si escuchan cuántas veces en una charla de ellos mencionan los nombres de los imams grandes de la sunna o de los sabios grandes vivos o muertos. ¿Cuántas veces en sus charlas mencionan eso? O si ves las clases o charlas regulares que tienen, si es que tienen charlas regulares o constantes, yani, ¿de cuáles libros están enseñando? ¿De qué imams? ¿De qué sabios? Si ves las charlas de esta gente como este doctor Abdu, él no enseña de los libros de los imams de la sunna. Él no menciona los nombres de los imams de la sunna. Él no enseña de las explicaciones de los sabios ulama al-kibar, los grandes sabios, vivos o muertos, como Sheikh bin Baz, Sheikh Utaymin, Sheikh al-Fawzan, Sheikh Rabi', Sheikh Abdul Muhsin al-Abad, Sheikh Abdul Rahman al-Sa'di, Sheikh Muhammad Aman al-Jami. O sea, no, él no va a mencionar los nombres de los sabios grandes. ¿No? Él nomás, no sé, prepara su clase en el internet y escribe unas cosas de lo que quiere decir, y él nomás habla así, nomás de él. Como dice Sheikh Fawzan, de su bolsita. Saca todo de su bolsita, dice el Sheikh. Hafidhullah. Cuando dicen tonterías o cuando dicen cosas desviadas y se le menciona al Sheikh Fawzan lo que han dicho, dice, eso lo sacó de su bolsita. Es decir, que no está basado en nada de Corán, Sunna, Salafus Saleh, Imam Sunna, ya ni de los imams de la Sunna o los sabios grandes. No está basado en nada de eso. Está basado nomás de su razón o de su opinión o de sus posturas que toma o cosas así, ¿no? Así que la dawa no para, la dawa no para solamente porque la gente no quiere escucharlo. Es la obligación de la gente de conocimiento, ya sea un sheikh, un imam, o ya sea un alumno de conocimiento, un predicador del din, ser paciente sobre este camino en enseñar el din de Allah, y seguir el llamado, seguir el da'wa ila Allah y la tawhid y la sunnah. ¿No? Y Allah guía quien Él quiere. Allah guía los corazones quienes Él quiere, ¿no? Y eso lo dejamos a Allah. Nosotros cumplimos con nuestras responsabilidades y dejamos eso, la guía, a Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam.
No, mi Juan. Entonces aquí vamos a parar bien en la ta'ala hasta la próxima clase, que es mañana a las 2 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, que tenemos nuestra clase de hadith, de la clase de el libro La alegría de los corazones de los justos por el imam Sheikh Abdurrahman As-Sa'di, con la explicación de Sheikh Ubaid al-Jabri rahimahullah ta'ala. Nos vemos hasta la próxima clase bi'idhnillahi ta'ala, wa barakallahu fikum, wa subhanaka lahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.